Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para hacerte dormir. Sin ninguna imagen, ¿eh? Solo el audio. Sin imágenes de cascadas o de pajaritos volando. Nada. Solo el audio. La idea es que puedas escucharlo ya con los ojos cerrados y de esa forma poder ayudarte a dormir. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, contándote una historia, como se hizo siempre. Es el mejor método para dormir, escuchar historias que puedan de alguna manera distraer la mente y ayudar a que la mente decida poner el cuerpo en stand-by, porque no hay nada más importante para hacer. ¿Por qué no hay nada más importante para hacer? Bueno, básicamente porque la historia que voy a contarte va a ser aburrida, inconexa, por momentos divertida, pero quizás mi relato no tenga mucho sentido. Es por eso que tu mente de esa forma se va a aburrir y allí es donde te vas a dormir. Quizás hasta me escuches hablando de muchísimos temas que quizás no tengan sentido, que quizás no tengan ninguna conexión, incluso antes de empezar a contar la historia. Pero así está diseñado. Todo lo que ocurra es a propósito. Todo tiene el único objetivo de hacerte dormir. Mi número telefónico está en la descripción de este episodio, así como mi Instagram, para que puedas comunicarte conmigo y contarme qué es lo que te ocurre. Incluso si me mandas un audio, lo vamos a escuchar aquí en el podcast para que los demás, para que todos aquellos que estamos en la misma situación ahora mismo, intentando dormir, sepamos que no estamos solos. Te vas a dormir escuchando este audio. Quédate, quédate y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés llamando al señor sueño. Bueno, esa sería otra cosa, ¿no? Llamar al señor sueño sería como también algo muy infantil, pero de alguna manera podría caber en este podcast, en el cual muchas veces invocamos al trenecito de los sueños, ¿no? Y cantamos la canción de March para todos los latinoamericanos, ¿no? Trenecito de los sueños, vamos a apagar la luz. Eso es importante, ¿ves? ¿Tenés la luz apagada en este momento? Bueno, hay gente que puede dormir con la luz apagada y hay otra que no. Hay algunos a los que les da lo mismo si la luz está prendida o apagada. De hecho, a algunos les da lo mismo si es de día o es de noche, si es bonita esa ciudad para ir de vacaciones, si el hotel era verdad, que es tan romántico y lujoso como en la publicidad, con esas playas de las fotos. Pero hay otra gente que no, incluso ahora mismo me estás escuchando porque no te podés dormir, independientemente de si la luz está prendida o apagada. Entonces, bueno, podemos decir que todos los seres humanos somos diferentes, quizás es un descubrimiento que puedo llegar a elucubrar ahora mismo. Todos los seres humanos somos diferentes, incluso con respecto al sueño podemos llegar a ser diferentes de un día al otro, ¿no? Porque hoy no nos podemos dormir, pero mañana quizás sí. Y eso, bueno, muchas veces me juega en contra a mí, porque claro, no vas a terminar de escuchar este podcast. Bueno, eso no es que me juegue en contra, simplemente me gusta, porque si no terminás de escuchar el podcast, significa que te has dormido y que mi tarea está cumplida. Pero algunos días quizás hasta ni siquiera es necesario que escuches el podcast, porque directamente te dormís. Depende la costumbre, ¿no?, de cada uno. Pues, ¿cómo utilizás el podcast? Si uno se
se genera la costumbre de escuchar el podcast todos los días, es una cosa. Si uno escucha el podcast solamente cuando no se puede dormir, es otra cosa. Si uno comienza a escuchar el podcast, no sé, a partir de los 15, 20 minutos de que está dando vueltas en la cama y dice no puedo dormir, bueno, podcast para poder dormir. Y si no, directamente se acuesta a dormir. Solamente se pone los auriculares y empieza a escuchar el podcast si es que le cuesta dormirse. Eso depende de cada uno, ¿no? Pero seguramente hay distintas formas de hacer las cosas y cada uno tiene una forma distinta. Bueno, en resumen, si es la primera vez que escuchas el podcast, te cuento que yo en este podcast cuento historias para ir a dormir, de la misma forma que lo hacían contigo cuando eres niño, o incluso de la misma forma que podés estar haciendo ahora mismo con tus niños. Son historias que son quizás algo absurdas, son historias que quizás se tornen aburridas con el paso del tiempo, pero tienen un objetivo, y el objetivo es que el sueño llegue a tu mente y que te puedas dormir. Si la historia es interesante, no te vas a poder dormir, obviamente. Entonces, bueno, la idea es hacer la historia algo confusa, quizás algo boba, por momentos cómica, y fundamentalmente aburrida, para que primero concentres tu atención, pero después tu mente diga, bueno, esto no tiene demasiado sentido, no es primordial para mi supervivencia, me duermo. Básicamente así es. Todas las noches voy a estar ahí, al borde de tu cama, contándote una historia. Si te podés dormir, muy bien. Si no te podés dormir, bueno, no a todos les funciona, no todos tampoco necesitan esto. Quizás no te alcancen los 15 minutos, bueno, tenés más episodios en patreon.com/podcast para dormirse. También episodios más largos, si es que necesitas, episodios de media hora. Un poco más, siempre me extiendo un poco, así que vamos a dejarnos de cháchara. Me gusta esa palabra, ¿no? Cháchara, ¿de dónde habrá salido? Cháchara vendría a ser como una especie de decir, bueno, vamos a dejarnos de hablar de otras cosas, ¿no? Cháchara. Cháchara igualmente me suena también a... Bueno, déjame que te cuente una historia. Porque no te estoy anticipando que te voy a contar algo y ya te empiezo a contar. No puede ser. Bueno, podríamos titular esta historia Cháchara, ¿no? ¿Por qué Cháchara? Bueno, básicamente porque surgió recién. Es como las historias que cuento aquí son totalmente improvisadas. ¿Por qué son improvisadas? Bueno, porque no me gusta para nada el cuento leído, la historia leída. Me parece que lo que se escribe para que cada uno lo lea para sí mismo, con su voz interna. No para ser leído en voz alta. Lo que está escrito no está escrito para ser leído en voz alta, está escrito con otro lenguaje. Está escrito con un lenguaje que entendemos solo si lo leemos para nuestros adentros. Bueno, no es que lo entendemos solo si lo leemos para nuestros adentros, lo entendemos mejor si lo leemos para nuestros adentros. No está escrita una historia, una novela, un cuento, no está escrito para ser leído en voz alta. ¿Por qué te digo esto? Hacé la prueba, no. Si vos lees un cuento en voz alta, una novela en voz alta, te vas a dar cuenta que está redactado de forma muy diferente a la forma en la que uno habla. Por eso, cuando quieras contar una historia en voz alta, según mi opinión, lo vas a tener que hacer de forma cuasi improvisada, porque bueno, yo aquí estoy improvisando, pero bueno, puede ser que vos no, puede ser que la historia la sepas, pero no tenés que leerla, tenés que contarla. Se entiende mejor, se recibe mejor,
se asimila mejor, se entiende mejor. Si vos hacés la prueba, lees el cuento de Caperucita Roja en voz alta, o contás el cuento de Caperucita Roja en voz alta, o sea, algo que conocemos todos. Vas a ver que suena mejor cuando lo contás que cuando lo lees. Incluso te lo entienden mejor quienes lo estén escuchando, te lo van a entender mejor. ¿Por qué? Porque el lenguaje con el cual está redactado es diferente al lenguaje que uno utiliza cuando habla. Las expresiones, determinadas frases, determinadas palabras, los tiempos verbales, las pausas, es todo diferente cuando uno escribe que cuando uno habla. Por lo tanto, suena antinatural leer en voz alta algo que está escrito. En voz alta se debe contar. Es por eso que yo te cuento una historia. También, bueno, podría traer la historia ya más o menos armada de antes y contártela. Eso también es válido. Como por ejemplo el cuento de Caperucita Roja. El cuento de Caperucita Roja existe. El cuento de Caperucita yo te lo puedo leer o te lo puedo contar. Nunca me vas a encontrar leyéndotelo. Te lo puedo contar. Justamente por eso. Contame un cuento, ¿no? Cuéntame al oído. No, cuéntame, ¿no? Dice, léeme al oído. Contar, además de tener que ver con una cuestión ordinal o cardinal, tiene que ver con desarrollar una historia de una forma diferente a como puede estar desarrollada en un papel, a como puede haber sido escrita. Incluso yo voy un paso más allá y cuento una historia que no existía hasta hace unos minutos. A veces, muy pocas veces, vengo con algo preparado, pero no me gusta venir con algo preparado porque es como que me ato a algo y no me gusta estar atado a algo. Porque yo a veces con el relato desvarío, me voy para un lado, me voy para el otro, que al fin y al cabo es el sentido del podcast, ¿no? Hacer la historia aburrida para que te puedas dormir. En cambio, si yo ya vengo con la historia más o menos armada, tengo que moverme dentro de esos parámetros y estoy como atado y no me gusta porque me parece que no sale bien. Me parece que podría salir mejor. Me parece que cuando traigo algo armado ya siempre me tengo que mover por ahí adentro y quizás si surgen cosas que incluso pueden llegar a ser mejores de las que ya traigo preparadas, no las puedo plasmar, no puedo contarte eso que me surgió en ese momento porque ya venía con el cuento armado desde antes. Entonces quizás me sale algo mucho mejor, mucho más agradable, mucho más gracioso, mucho más ingenioso. Y no te lo puedo contar. Porque me tengo que ceñir a la estructura que yo traía, a la estructura o a la historia que yo traía de antes. Entonces prefiero no traer ninguna estructura. Además, me parece como que salen mejor las historias cuando las improviso. Puedo improvisarlas, cosa que, qué sé yo, capaz que hay gente que las tiene que traer armadas desde antes porque no las puede improvisar. Entonces, más o menos tiene que traer una estructura porque no le va bien el tema de la improvisación. No sé, mil cosas. Pero a mí me gusta improvisar las historias, me gusta contarlas en principio. Y segundo, me gusta improvisarlas, por lo menos en lo que tiene que ver con este podcast. Quizás para otros podcasts o para otros momentos, o en otro momento que tenga que contar otro tipo de historia, quizás no venga bien la improvisación, o sí, no lo sé. Entonces, puede utilizar cualquier recurso que surge, por ejemplo, el recurso de cháchara, y ponerle como nombre a la historia cháchara, como acabo de hacer. ¿Y por qué se llama cháchara? Bueno, cháchara era el nombre de una mulata que vivía en Cuba y que bailaba
salsa, obviamente, ¿qué va a bailar en Cuba? En un bar, de noche. Y de día dormía. Nadie conocía a Cháchara de día. Obviamente Cháchara no era el nombre. Cháchara era el sobrenombre que había sido como una mezcla de términos, ¿no? Era como de cha-cha-cha por el ritmo y nada más que eso. Solamente de cha-cha-cha había venido. Pero bueno, era Cháchara. También tenía que ver con el movimiento de caderas de Cháchara que seguía ese patrón melódico de alguna manera, porque era Cháchara, Cháchara. Entonces movía la cadera como al son del 3, ¿viste? Como contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, era Cháchara, Cháchara. Era como para un costado y para el otro, para un costado y para el otro. No se sabe quién la había bautizado Cháchara. Sí se sabe que, bueno, el refrán o el dicho de basta de cháchara justamente se creó a partir de ella. Nació en Cuba en el año 1967 y a partir de allí empezó a popularizarse. ¿Por qué? Porque el basta de cháchara era como, bueno, basta de dar vueltas, basta de hablar de otras cosas que no son lo más importante, basta de distraernos, ¿no? Y concentrémonos en lo que tenemos que hacer. Bueno, en el caso de cháchara, el, el refrán surgió por los caballeros que iban a ese bar a la noche en donde bailaba cháchara. Entonces, claro, tenían que trabajar al otro día, más precisamente en la empresa hidroeléctrica de Cuba, de La Habana. Y entonces llegaban al bar a la hora de la cena, comían algo, aprovechaban para bailar, noches cálidas en Cuba durante todo el año, divino el clima, se prestaba para bares con pequeñas luces, mesas afuera, eh, mucho mosquito, eso sí, mucho mosquito. Pero todas las noches eran noches de festejo, de alguna manera. Todas las noches eran noches propicias para juntarse a tomar algo en el bar. En el bar de Cháchara, ¿no? Que de hecho no era el bar de Cháchara, porque no era ella la dueña, ella simplemente trabajaba allí, pero bueno, todos conocían ese lugar como el bar de Cháchara. Estos muchachos iban a tomar algo allí, entonces cuando se empezaba a hacer tarde, promediando las 10, 11 de la noche, la mayoría de las veces uno de ellos decía, bueno, basta de cháchara, vamos a dormir que mañana hay que trabajar. Basta de cháchara era porque, claro, la mayoría iba al bar, además de para disfrutar un poco de la noche cubana, iba al bar para verla a ella. Entonces, claro, bueno, es tarde, basta. Venimos acá a ver a cháchara. Bueno, listo, ya la vimos, basta. Basta por hoy. Basta de cháchara. Vayámonos, que tenemos que seguir trabajando. Y así se popularizó el refrán a partir del año 67. Ellos empezaron a usarlo. Muchos caballeros de muchas empresas, no solamente de la empresa hidroeléctrica, sino que de muchos otros, de muchas otras empresas, de muchos otros lugares de La Habana, venían a ver a cháchara a la noche. Venían a tomar algo al bar. Algunos la miraban, otros bailaban con ella. Pero promediando la noche, alguno de ellos decía, bueno, basta de cháchara, hay que ir a acostarse, hay que ir a dormir, hay que ir a recargar energías. Y bueno, así se paraban todos y se iban. Tanto se utilizó ese basta de cháchara por esos caballeros, que después esos caballeros
empezaron a utilizar el refrán en otros lados. Así funcionan los refranes, ¿no? Cuando uno empieza a utilizar una determinada conjunción de palabras en determinados ambientes, en determinados lugares, cuando uno empieza a utilizar esa conjunción de palabras más allá de un solo lugar, ahí es donde el refrán se empieza a contagiar y ahí es donde el refrán se empieza a ser conocido y se convierte en refrán, ¿no? Porque si no, simplemente es una conjunción de palabras que utiliza una persona. Entonces, cada grupo de caballeros que iba al bar, tipo 11 de la noche, decía, bueno, basta de cháchara, basta de ver a esta chica, vamos a dormir. Y el otro grupo de caballeros que venía decía lo mismo, otro grupo de caballeros decía lo mismo. Y bueno, a ellos se les había pegado, entonces cuando iban a otro lugar a hacer otra cosa decían, bueno, basta. Y les salía, bueno, basta de cháchara. Y después quedó. Se fue popularizando, entonces se empezó a utilizar justamente para nombrar, bueno, basta de distracción, basta de otras cosas que no son lo importante. En ese caso era dormir, para levantarse al otro día. Y bueno, en el caso nuestro de cada uno, puede ser cualquier cosa, cháchara, ¿no? Cualquier cosa que nos genere distracción y nos despegue de lo importante. La moraleja del día de hoy puede llegar a ser, bueno, repite cuantas veces quieras una palabra si quieres que se haga refrán, ¿no? O también puede ser, ojo con lo que repites porque puede hacerse refrán. Ya sabés que me gustan las moralejas que empiezan con ojo. De hecho, la mayoría de las veces por eso son moralejas, ¿no? Porque cuidado que esto... O no, algunas moralejas son como muy... No es cuidado, sino que es algo muy, muy marcado, es algo que pasa así, pasa así. Sea como fuere, nadie supo más de cháchara, quizás todavía sigue bailando en el mismo bar en Cuba, habría que viajar hasta allí, habría que instalarse en La Habana un par de noches como para poder encontrar el bar, porque tampoco nadie sabía dónde estaba el bar, simplemente sabían llegar. De hecho, hoy en día le preguntás a cualquiera y conocen la existencia del bar de cháchara, pero no saben exactamente dónde, no saben decirte exactamente dónde está. Así que, dedicado a cháchara, dedicado a los empleados de la empresa hidroeléctrica que iban a verla, quizás ahora mismo siga bailando, quizás ya haya dejado de bailar hace mucho tiempo, quizás el bar haya cerrado, quizás el bar nunca haya existido, quizás haya sido un sueño de cada uno de los caballeros que tenían que levantarse temprano al otro día y quizás estos caballeros lo que hacían era soñar con un bar, soñar con una mulata que bailaba. Lo extraño es que todos tuvieran el mismo sueño. Y no solamente ellos, sino otros grupos de caballeros. En fin, basta de cháchara. Dulces sueños.